El ser humano, a través de su vida, siempre encuentra obstáculos y a la vez también esos obstáculos se pueden convertir en cadenas que les atan por siempre. Pero solamente Dios puede liberar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día. Te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por tu infinito amor, por tu misericordia. Y sé, Señor, que tú siempre quieres lo mejor para tu pueblo, para tus hijos, tus hijas. Y siempre rogamos, Padre mío, para que tú toques nuestras mentes y corazones y que siempre estemos agradecidos, adorándote, alabándote y sobre todas las cosas creciendo en tu gracia. Que tu palabra fluya con toda libertad y que cada día, Señor, nosotros podamos vivir libres para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Juan capítulo número 8. Y vamos a leer del versículo número 31. Dice en Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Liberar es dejar en libertad a la persona, comunidad o animal que estaba privada de ella. Dejar a una persona libre de una obligación, cargo o un compromiso. Y a través de la lectura de la palabra de Dios, encontramos narraciones de personas que fueron liberadas de algún peligro que estaban atravesando mediante la milagrosa y poderosa intervención de Dios. Tanto confianza tenían o tanta confianza tenían en el Señor Todopoderoso que si era necesario arriesgar su vida, fácilmente lo hacían. Y el salmista tenía razón y él mismo se pone que no había otra solución porque él en el Salmo 121, él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros, sin querer, quizás nos hemos esclavizado. Ahora hay muchas cosas que uno tiene que analizar, pensar. ¿De qué soy yo esclavo? ¿Qué hábito nuevo yo he adquirido? Porque recuerden, nosotros nacimos 0 kilómetros, sin saber nada, sin experiencia, sin ningún tipo de conocimiento. Y poco a poco, gradualmente, mientras íbamos creciendo, fuimos aprendiendo cosas. Unas buenas, otras malas, para unos buenas, para otras malas. Todo depende del grupo o de la familia donde nos criaron. Cada persona tiene su manera de ser o cada familia tiene su forma de criar a sus hijos y llevan cierta conducta a través del tiempo. Y diciendo: mi abuelo así lo hizo, mi abuela así lo hizo, y esto pasó a papá, mamá, y quizás posiblemente esos malos hábitos fueron arraigándose en nuestras vidas. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros veíamos a nuestros familiares, que cuando se reunían inmediatamente destapaban botellas de licor, inmediatamente estaba ahí a la disponibilidad la cerveza, y parece que esto también se ha traducido y va para adelante y la gente sigue con eso. No puede haber un festejo si no hay licor. Y ahí está el error. La gente no se da cuenta, pero son esclavos del vicio, esclavos del pecado, esclavos de ese mal hábito que adquirieron cuando fueron jóvenes o cuando fueron jovencitas. Por eso es que cuando una persona viene a Cristo Jesús y se da cuenta de la vida que antes nosotros llevamos, le decimos: Señor, ¿qué esclavitud vivíamos? ¿En qué esclavitud estábamos? Pero sabemos que nuestro Dios
siempre está dispuesto a liberar. El Señor siempre está dispuesto a darnos libertad. Por eso claramente dice aquí en su palabra. Así que si el Hijo de os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la maravillosa libertad, estar en el Señor. Pablo entendía claramente esto cuando les decía a los romanos, cuando él estaba preso, yo soy una persona libre, excepto estas cadenas. Él y toda la gente creo que se quedaba pensando, de veras, la cárcel ya le volvió loco porque dice que es libre. Pero no entendía que él era libre en pensamiento, en sentimiento, su voluntad estaba por otro lado, aunque su cuerpo soportaba el peso, las inclemencias del tiempo en la cárcel, todo, pero él sabía que estaba completamente libre porque Cristo Jesús le hizo libre. Y nosotros debemos estar contentos y agradecidos que el Señor nos libertó. Y a través de la palabra, a través de la escritura, fuimos adquiriendo nuevas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo en la gracia del Señor. Es maravilloso, hermano, cómo la gente es cambiada, es transformada por el poder de Dios. Y somos libres, son libres. Y a través de la palabra encontramos muchas cosas que muestran cómo Dios está dispuesto a libertar siempre. Cuando la gente quiere ser libre, el Señor está dispuesto a concederles la libertad, pero necesita pedirle. Vayamos al libro de Josué, capítulo número 3. Josué capítulo número 3. Y leamos versículo número 5 hasta el 17. Dice la palabra del Señor. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al leteo, al ebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al abuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en el montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y a las que descendía el mar del Arabá al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Una vez más, el Señor mostrando que estaba a favor de su pueblo. Recuerde, Abraham le dijo, yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Deja tu parentela, deja tu casa, deja tu tierra. Y tú serás padre de muchas naciones. Y con el tiempo, para que se forme Israel, pasó muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor. Y luego el pueblo de Israel llegó a Egipto.
después que hubo la hambruna. Y que vino José, fue el libertador, hubo intervención de parte del Señor, le nombraron el segundo en Egipto, y luego bajó Jacob a vivir allá en Egipto. Y los israelitas se multiplicaron, hicieron una nación grande, y luego se hicieron esclavos de los egipcios, y les tenían en esclavitud, y estuvieron esclavos por más de 400 años. Qué triste mirar la historia, pero cuando el Señor liberó al pueblo por manos de Moisés, pasaron el Mar Rojo en seco. El Señor una vez más mostrando su poder. Y aquí en esta nueva oportunidad estamos viendo que Dios quiere de nuevo intervenir, mostrando su poder al pueblo. Y que ellos tengan memoria y se acuerden que ese mismo Dios que les salvó a Israel por medio de Moisés y cruzaron el Mar Rojo, ese mismo Dios es el que está ahora con ellos y les va a llevar a esa tierra que fluye leche y miel, porque lo que Dios promete se cumple, se hace. Y Dios le dio las instrucciones cómo que José tenía que hacer. Y así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Dice que el río Jordán se detuvo y se amontonó. Solo de pensar eso uno dice, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea, que el agua no corría, hubo como una especie de dique que se levantó y las aguas quedaron a un lado y el pueblo pasó hasta el otro lado y los sacerdotes pasaron en seco. Qué linda intervención de parte del Señor, dando liberación a su pueblo. Y me imagino que ellos tenían en mente siempre, cuando venían las luchas, las pruebas, los sinsabores, acordarse que el Dios maravilloso está con ellos, que el único Dios vivo y verdadero está a favor de ellos. Note lo que tenemos que siempre pensar en esto, ¿no? Cuando dice el 14, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Secretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Hermanos, la gente que estaba mirando esto se quedaron asombrados, maravillados del poder de Dios, pero también ellos estaban diciendo, hasta aquí se acabó toda esclavitud. Ahora entramos a poseer la tierra que Dios nos ha prometido. Ya no somos esclavos de nada. Ya solamente somos libres para darle las gracias y la gloria a Dios. Y nosotros siempre también debemos recordar el milagroso poder que nuestro Dios tiene. Vayamos al libro de los Salmos y leamos el Salmo 106. El Salmo 106 y leamos desde el 6 al 12. Dice la palabra del Señor, Salmo 106 desde el 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Hermanos, no, siempre debemos tener presente eso, recordar el poder que nuestro Dios tiene. Imagínese, el Señor Jesús detuvo el viento, detuvo el mar. Y se preguntaron, ¿y quién es este? Que el mar, el agua, la lluvia le obedece. Toda la naturaleza le obedece. ¿Quién es este?
pues ese y nada menos ni nada más es el creador del universo. Y nosotros tenemos que agradecerle siempre a Él y saber que nuestro Dios sigue siendo poderoso. Él no ha cambiado. Aleluya. Su poder sigue siendo igual. Y cada día tenemos que aprender a refugiarnos en su soberanía, en su poder maravilloso. Y si algo le está afectando a su vida, que hay muchos juegos electrónicos, que hay muchas fiestas con bebidas y tanta cosa, pedirle al Señor que le haga libre. Y de una vez por todas, rompe esas cadenas, rompe esas ligaduras, para que sirva ese Dios vivo, real y verdadero. Recuerde siempre el milagroso poder de Dios. Hermanos, son cosas que están escritas en la palabra del Señor para que nosotros tengamos el privilegio de leer, releer y a la vez ir poniendo en la mente y en el corazón que nuestro Dios es poderoso y que Él no ha perdido todavía su poder y no va a perder jamás su poder. Si Él abrió el mar rojo y abrió el río Jordán, ¿cómo no también va a abrir caminos para que nosotros podamos transitar conforme al propósito y a la voluntad que Él tiene para nosotros? Así es que adelante, mi hermanito, adelante, mi hermana, no se detenga en el camino. Tras de usted, junto a usted, en usted, está el Todopoderoso para darle la victoria y hacerle libre de una vez por todas. Razón el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el único que le pueda dar completa libertad se llama Jesús. Tenemos que honrar su nombre. Recuerde que Dios puede liberar. Vamos al libro de Daniel, capítulo número 3. Daniel, capítulo número 3. Y leamos desde el versículo número 13. Nabucodonosor había edificado una estatua de él y pidió que cuando suene el tamboril, la flauta, todo el mundo se arrodille y adore la estatua. Pero había 3 jovencitos israelitas que no se doblaron. Y estaba la sentencia: todo aquel que no quiere adorar la imagen será echada al horno de fuego. Vayamos a leer ahí versículo número 13. Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que si no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Estos muchachos conocían a su Dios y estaban dispuestos a adorar y estaban dispuestos a que les pase lo que les pase, les suceda lo que les suceda, si van a perder la vida. Ellos siempre estaban dispuestos solamente a adorar al Dios de los cielos, al Todopoderoso, al que ellos conocían por medio de los labios de su mamá. Es importante, hermanos, que tomemos nosotros una decisión, y estos jóvenes así lo hicieron. Y mire lo que dice aquí, volviendo a leer el 17.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Qué convencimiento que tenían, qué fe que tenían en el Señor. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden de ley era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Qué poder de Dios, ¿no? Aleluya, cómo les cuidó. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué poder del Señor, qué liberación tan tremenda. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Con convicción, aquí estamos. No importa. Y esta debe ser nuestra convicción. No importa el peligro, no importa lo que nosotros podemos estar pasando. Nosotros no podemos confiar en otra cosa, sino solamente en el Señor. Y justamente, hermano, eso es lo que tenemos que hacer, confiar en el Señor. El Señor es todopoderoso. Y Él lo va a hacer de una manera u otra. A través de su Espíritu Santo nos va a dirigir qué es lo que tenemos que hacer para ser completamente libres, para la gloria y honra de Él. Qué convicción de estos jóvenes, ¿no le parece? Y era un testimonio real. Y el rey decretó que en todo lado solamente se adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Será posible, mi hermanito, mi hermana, que podamos nosotros también tener esa convicción y esa seguridad que estos jóvenes tenían? Recuerde que el Señor que les liberó en el horno de fuego ardiendo a Sadrach, Mesach y Abednego es el que está con nosotros también. No es otro, es el mismo. Aquí no está hablando de otro Dios, sino de Él mismo, al que nosotros le adoramos, le alabamos, le bendecimos. Así es que hay que confiar plenamente en Él y pedirle a Dios que nos ayude cada día a tener esta oración por liberación. Allí en Mateo capítulo número 6, los discípulos del Señor Jesús le dijeron: Señor, ¿cómo nosotros tenemos que orar? Enséñanos a orar. Así como los discípulos de Juan el Bautista fueron enseñados, así también enséñanos a orar. Y en Mateo capítulo número 6,
Versículo número 9 le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Claramente estaba aquí, mi hermano: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros tenemos esa seguridad y esa convicción que, claro, este Padre, así lo llama el Padre nuestro, ¿no? La oración no la repetimos como una repetición sin entender lo que estamos hablando, sino que lo hacemos ya entendiendo lo que le estamos diciendo. Y el Señor siempre nos quiere liberar y poderle decir: Señor, líbrame de esta tentación. Recuerde, hermanos queridos, que el Señor no da más carga de la que podamos llevar. Y podemos llegar hasta el límite y poder decir: no, Señor, libérame, Señor, dame libertad. En el libro de Hechos, capítulo número 19, vemos aquí un milagro de liberación. Hechos 19, leamos desde el versículo número 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, que hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire esta gente que estaba atada con este vicio de la magia. Y dice, trajeron los libros. Ahí, hermano, recuerde que la gente siempre se deja guiar por el horóscopo o que le lancen las cartas a ver qué están diciendo las cartas. Uno debe tener cuidado. Ya el Señor nos hizo libres completamente de todas esas cosas. Y vivimos confiada plenamente en el Señor. Y tenemos esa esperanza de que vamos a ser completamente liberados por el Señor. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo número 1. Y dice aquí, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Dios
que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios nos ha dado completa libertad. Siempre debemos dar gracias a Dios por nuestra liberación del pecado y por nuestra salvación, la cual Dios nos dio por amor. Este hecho de haber recibido la salvación nos exige la necesidad de compartir las buenas nuevas de Dios para con los hombres. Todos conocemos personas que necesitan ser salvos. Pidámosle a Dios que nos ayude a testificarlos y ser parte de la liberación que Dios quiere dar a todo aquel que se acerca confiadamente en Él. Así es que recuerde, solamente en Cristo Jesús podemos ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por toda tu palabra, todas las promesas que tenemos, todo lo que podemos aprender de tu palabra, Señor, para que sirva de consolación y edificación, que nosotros también podamos poner en práctica todas estas cosas. Ayúdanos siempre a vivir libres de todo ataque del enemigo, libres de caer en tentación. Ayúdanos, Señor, siempre a ser libres para la gloria y honra de Dios. Papito del cielo, te alabo, te bendigo y te glorifico por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Anda y toca la mente y el corazón de tus hijos, de tu pueblo, para que puedan ser completamente libres para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo. Deme un dedito arriba, suscríbase y recuerde, solamente en Cristo Jesús podemos ser libres. Amén.